Hola chicos, bienvenidos de nuevo a nuestra clase. Hoy vamos a dar la diferencia entre el complemento circunstancial y el complemento de régimen verbal. Hemos querido dedicar un vídeo porque en muchas ocasiones os equivocáis. ¿Por qué? Porque a veces el complemento circunstancial puede estar introducido por una preposición. Bien, primero de todo acordaros, el complemento de régimen verbal se caracteriza porque está exigido por el verbo. Eso quiere decir que siempre será introducido por una preposición y que no podemos eliminarlo. En cambio, el circunstancial se va a caracterizar justamente por su significado circunstancial, es decir, algo que podemos eliminar. Os he puesto aquí las características de cada uno de estos complementos y los vamos a analizar a partir de esta frase. En esta frase encontramos ambos complementos. Primero de todo veremos así en general las funciones de cada una de las frases. De cada una de las partes de la frase. El detective, como sabéis, será el sujeto, porque si yo pongo detectives en plural, cambiará el verbo y diremos los detectives confían. El verbo confía. Siempre, como indica modo es un adverbio y puedo eliminarlo, será un circunstancial de tiempo. Y en su intuición debemos fijarnos que es confía en su intuición, es decir, de aquellos verbos que tienen una preposición exigida y que yo no puedo eliminar, porque si yo digo el detective confía en, la oración pierde sentido. Entonces, todo esto es lo que llamamos complemento de régimen verbal, también llamado complemento preposicional o suplemento dependiendo del profesor o del libro de texto. Ahora poquito a poco vamos a ir haciendo cada una de las características, aplicándolas, para ver las diferencias entre unos y otros. La primera de ellas es que el complemento de régimen verbal, como hemos dicho, no lo podemos eliminar. Si yo digo el detective confía en, esta frase estaría mal, como os he puesto, porque inmediatamente nos van a decir ¿en qué confía? Es decir, que nos falta algo, por tanto no lo podemos eliminar. Otra característica, no lo podemos mover. Yo no puedo decir en su intuición confía siempre el detective. ¿Por qué no puedo moverlo? Porque queda extraño. Sería un poco lo que en poesía se llama hipérbato, no quedaría muy bien. Sería un poco como hablar en plan Yoda. Otra característica, lo podemos pronominalizar por pronombres tónicos, que serían él, ella, ello, ellos, ellas y eso. Por ejemplo, aquí sería el detective siempre confía, o confía siempre en ella, ¿no? En su intuición. Y por otro lado, si os fijáis, una característica muy importante que le he dicho al principio es que este complemento de régimen verbal siempre lleva preposición. Y esto lo vemos en que cuando preguntamos al verbo y yo digo ¿en qué confía siempre el detective? Yo digo ¿en qué confía? Con esta preposición delante. Y si yo respondo, diré confía en su intuición. Por tanto, haga lo que haga, lo elimine, lo mueva, pregunte o responda, esta preposición me va a estar molestando, lo que nos está indicando de manera alarmante que esto es un complemento de régimen verbal. Y estas son las características del régimen verbal. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el circunstancial de tiempo. Vale, vamos a ver. Hemos dicho circunstancial de tiempo en este caso porque es siempre. Lo primero que tenemos que ver es que un circunstancial es eliminable, como hemos dicho. Yo puedo decir perfectamente el detective confía en su intuición. No me hace falta saber cuándo. Por tanto, lo puedo eliminar. Otra característica es movible.
Esto quiere decir que yo lo puedo poner donde quiera a lo largo de la oración. Yo puedo decir siempre, si lo movemos pondremos coma. Esto es importante. Siempre el detective confía en su intuición. O, por ejemplo, puedo decir, el detective, coma, siempre confía en su intuición. O ponerlo al final y decir, el detective confía en su intuición siempre. ¿Vale? Esto es lo que quiere decir movible, que es una característica solo propia de los circunstanciales. Otra característica. Como veis, en este caso se trata de un circunstancial de tiempo. Dijimos que los circunstanciales de tiempo, de modo y de lugar son los únicos que, al ser semánticamente sencillos, pueden sustituirse por adverbios. Adverbios acordados de tiempo y de modo y de lugar. Si es de tiempo, puede ser sustituible por mañana, ayer. Si es de lugar, allí. Si es de modo, así. En este caso, por ejemplo, yo podría decir, el detective confía ahora en su intuición. Y por último, acordaros que los circunstanciales, tanto si son sencillos como de modo, de tiempo, de lugar, o si son complejos, como los que vimos en el vídeo sobre el circunstancial, aquellos que eran sobre finalidad, instrumento, causa, condición o afirmación y negación, en todos estos casos responden a preguntas concretas. En este caso, respondería a una pregunta de cuándo, ¿no? Diríamos, ¿cuándo confía el detective en su intuición? Y responderíamos con un adverbio siempre, ¿no? Por tanto, esto nos estaría marcando que se trata de un circunstancial de tiempo. Y como veis, son muy diferentes un complemento de régimen verbal y un circunstancial, pero ya sé que a veces pues, suelen confundirse. Por eso hemos querido dedicar un vídeo a las diferencias básicas. Y hasta aquí, acordaros, en nuestra página web tenéis los ejercicios en unprofesor.com con sus soluciones y nos podéis escribir para preguntar cualquier duda. Nos vemos en la siguiente clase.